París, 26 de febrero de 2026. En l'Olympia, uno de los teatros más históricos de Francia, se llevaba a cabo la 51ª ceremonia de los César, el mayor premio del cine francés. La noche tenía todo para ser hermosa. Y lo fue. Emocionante incluso. Michel Gondry, el director de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, entregaba el César honorario a uno de los actores más icónicos de la historia del cine. Un reconocimiento a su carrera, un homenaje justo. Pero nada de eso importó, porque cuando ese hombre apareció en la alfombra roja, el mundo entero se detuvo. Cabello largo, oscuro, a la altura de los hombros, rostro diferente, para algunos hinchado, para otros de alguna manera más liso, más vacío, la mirada apagada, la postura demasiado contenida, y el comportamiento silencioso, quieto de una manera que no combinaba con nada que cualquier persona alrededor de ese teatro esperaba ver. Millones de personas alrededor del mundo hicieron la misma pregunta al mismo tiempo. ¿Este hombre es Jim Carrey? Y antes de que te rías, antes de que pienses que esto es cosa de un loco de internet, necesito contarte lo que sucedió antes, lo que dijo Jim Carrey, lo que denunció, contra quién habló, y lo que le pasó después de eso. Porque cuando juntas todas las piezas, la historia se vuelve aterradora. Si te gusta analizar acontecimientos culturales más allá de la superficie, suscríbete al canal. Porque esta historia no es solo sobre un rostro, es sobre lo que esconden de nosotros. En minutos, las redes colapsaron. Una publicación en X se volvió viral con millones de visualizaciones. Esto es cosa del show de Truman. Otra fue más directa. No se parece, no habla, no se comporta como Jim Carrey. Una tercera, más incisiva, con certeza absoluta, no es él. Y ahí comenzó lo que Internet sabe hacer mejor que cualquier otra cosa. El análisis obsesivo, cuadro a cuadro, píxel a píxel, comparaciones de mandíbula lado a lado, la forma de los ojos, la línea de la nariz, la curvatura de las orejas. Personas comunes y expertos en biometría facial llegando a la misma conclusión incómoda. Algo no encajaba. Algunos decían que los ojos eran diferentes, que la línea de la mandíbula había cambiado, que incluso la forma de las orejas no era la misma. Pero la apariencia, por sí sola, no sería suficiente para sostener nada. Lo que realmente incomodaba no estaba en el rostro, estaba en el comportamiento. Necesitas entender quién es Jim Carrey para comprender por qué eso era tan extraño. El Jim Carrey que el mundo conoce es una metralleta de energía humana. Es el tipo de persona que transforma cualquier ambiente en un escenario sin pedir permiso, que no puede quedarse quieto por 10 segundos sin hacer una expresión imposible, su rostro retorciéndose en direcciones que la anatomía no debería permitir, que suelta una frase y ésta se queda en tu cabeza durante semanas. Desde el comienzo de su carrera, Ace Ventura, La Máscara, Mentiroso, Mentiroso, Batman Forever, El show de Truman. Siempre el mismo huracán de carisma, de energía, de presencia absurda. El tipo no podía hacer una aparición discreta ni aunque quisiera. El hombre que apareció en París estaba tranquilo. Muy tranquilo. Demasiado contenido. Casi robótico, según los comentarios. Y estoy de acuerdo con esa interpretación. Ahora, ser justo aquí es importante. Podría ser envejecimiento. Tiene 64 años. Podría ser Botox. Podría ser peso, podría ser la iluminación del evento, podría ser un procedimiento estético que cambió el contorno de su rostro. Cirujanos plásticos consultados por los medios sugirieron posibles intervenciones en los párpados superiores y en el contorno facial, incluso sin haberlo tratado personalmente. Y el comportamiento más contenido podría ser simplemente el reflejo de un hombre que pasó años en retiro, pintando cuadros en Hawái, practicando meditación, lejos de cualquier cámara. Podía ser todo esto. Pero ahí necesitas saber qué pasó antes, porque es exactamente ahí donde la historia se vuelve siniestra. Regresamos a 2014. Jim Carrey va al programa de Jimmy Kimmel. La aparición debería ser simple: promover la película, hacer algunas bromas, reírse un poco, irse, rutina de Hollywood. El tipo de entrevista que ocurre 1000 veces al año. Solo que al llegar a la silla del entrevistado, él hace algo que nadie esperaba. Él levanta las manos. Forma un triángulo con los dedos frente a la boca. Saca la lengua. Kimmel ríe nervioso, sin saber con certeza si eso era una broma o no. Y entonces Carrey dispara. Vine aquí hoy para destapar esta historia.
para ser el delator. Estoy cansado de los secretos y las mentiras. Este es el símbolo secreto de los Illuminati, y tú formas parte de esto. La audiencia se rió. Kimmel se rió. David Letterman no sabe. Todos los comediantes del espectáculo no saben qué es esto, ¿verdad? Toda América lo vio y se rió. Pero Carey no se detuvo. Hace años que personas en la televisión son contratadas por el gobierno como distracción de lo que realmente está sucediendo, para mantener la mente de las personas feliz y dócil. Y luego, con una sonrisa que podría ser una broma o podría ser el único escudo disponible, añadió: ellos salen al monte, se quedan en un círculo desnudos y deciden esas cosas. El público se rió de nuevo. Pero según relatos que circulan hasta hoy, el público en el estudio estaba en silencio. La risa habría sido añadida en la edición. La cámara que mostraba las carcajadas. Fabricada. ¿Verdad o no? Este video tiene casi 10 millones de visualizaciones en YouTube. Y se cita hasta hoy como el momento en que Jim Carrey intentó denunciar el lado oscuro de Hollywood, usando la comedia como escudo para decir verdades peligrosas. Mucha gente cree en eso. Y no se detuvo ahí. Si estás comenzando a darte cuenta de cómo el contexto cambia completamente la lectura de los hechos, impulsa este video. Esto ayuda a que este análisis llegue a más personas que aún ven todo de manera aislada. 2017. Alfombra roja. Nueva York. Una reportera se acerca para la rápida entrevista de rutina. El tipo de conversación de 2 minutos que no lleva a ninguna parte. Película, proyecto, planes futuros. Ella sonríe. Abre la boca para preguntar, y Carrey la mira y dice: Jim Carrey no existe, no tiene ningún significado, no hay una persona aquí, no hay nada. La reportera se quedó sin reacción, sin saber a dónde ir con eso. Continuó. Habló sobre la identidad como ilusión, sobre la realidad como una matriz de apariencias, sobre cómo todos vivimos atrapados en una construcción que llamamos yo, pero que no es más que una convención, una performance, una ficción colectiva. Para mucha gente, fue lectura espiritual. Un hombre rico y famoso explorando la filosofía y el existencialismo después de décadas en la cima de la industria. Crisis de mediana edad, con un barniz filosófico. Tiene sentido. Para otros, fue otra cosa. Fue un grito cifrado. Una advertencia de alguien que sabía demasiado y no encontraba otra forma de decirlo. Alguien usando el lenguaje del misticismo para empaquetar algo que, dicho directamente, sería demasiado peligroso. Un hombre tratando de decir que algo oscuro estaba sucediendo tras bambalinas, y que nadie estaba prestando atención. Y entonces llegó septiembre de 2015, y el capítulo más sombrío de toda esta historia. Catriona White, irlandesa, 30 años, maquilladora, encontrada muerta en su casa en Los Ángeles, sobredosis de medicamentos recetados. La muerte fue clasificada como suicidio. Se encontró una nota en el lugar, dirigida a Jim Carrey. Los dos tenían una relación de idas y venidas desde 2012. Habían terminado pocos días antes de la muerte, pero lo que vino después fue más sombrío que la muerte misma. El exmarido de Catriona presentó una demanda contra Carrey, alegando que él habría obtenido los medicamentos ilegalmente, usando un nombre falso, Arthur King, y se los habría dado a ella. Su madre también demandó. Las acusaciones eran gravísimas. En 2018, los procesos se cerraron sin condena. Pero el daño, como se dice, ya estaba hecho. Y es aquí donde quienes acompañaban a Carrey de cerca notaron algo. Él cambió. No de una vez, gradualmente, con marcadores claros en la línea de tiempo. Se alejó de Hollywood. Comenzó a hablar cada vez más sobre la naturaleza de la identidad, sobre el existencialismo, sobre fuerzas invisibles que controlarían la industria del entretenimiento. Empezó a pintar. Cuadros densos, simbólicos, a veces perturbadores, como si estuviera procesando en el lienzo algo que no podía expresar con palabras. Se fue a Hawái, se fue al silencio. Lejos de las cámaras, de las alfombras rojas, de los focos. Y en 2022, anunció su jubilación. Ya he hecho suficiente, dijo. Ya tengo bastante. Y desapareció. Para los teóricos, esta línea de tiempo no es una coincidencia. Es un argumento. Un hombre denuncia secretos en una red nacional, pierde a alguien cercano en circunstancias nebulosas, se transforma de manera radical, progresiva y documentada, desaparece, y luego reaparece, años después, pareciendo, según millones de personas,
una persona completamente diferente. Pieza por pieza, el rompecabezas va tomando forma. Antes de continuar, necesito hacerte una pregunta, y quiero que seas honesto. 10 años atrás, si alguien se acercara a ti y dijera, existe una red global de tráfico sexual que involucra a multimillonarios, políticos, celebridades y agencias de inteligencia, funcionando desde hace décadas, con registros, con vuelos, con islas privadas, ¿qué responderías? Sé honesto. ¿Llamarías a esa persona conspiracionista, de loca, de terraplanista político? Recuerdo del podcast con Joe Rogan y Alex Jones, cuando él habló exactamente de eso, años antes. Y Rogan respondió, «Estás loco». Se consideraba un delirio de un paranoico. Era una broma. Y entonces se abrieron los archivos de Epstein. Millones de páginas, registros de vuelo, listas de contactos, correos electrónicos, imágenes, videos. Una cantidad de material tan absurda que llevaría años procesarlo completamente. El panel de derechos humanos de la ONU clasificó la operación como una empresa criminal global que cometió crímenes de lesa humanidad. No era teoría, era real, y era peor de lo que cualquiera había imaginado. Y dentro de esos archivos, y aquí es donde el caso de Jim Carrey comienza a adquirir una textura diferente, existían correspondencias sobre proyectos que iban mucho más allá del tráfico. Planes documentados que involucraban manipulación genética. Un rancho de 7,000 acres en Nuevo México donde, según los documentos, Epstein pretendía implantar su propio ADN en decenas de mujeres para crear una nueva línea humana. No es especulación. Está en los archivos, y hay menciones, breves pero presentes, a la posibilidad de clonación humana dentro de 5 años. Uno de los contactos de Epstein escribió, «El mundo nunca volverá a ser el mismo, mucho menos el futuro de la especie humana». Ahora une esto al MK Ultra. No es teoría. Es un hecho documentado y confirmado por el propio Congreso estadounidense. Desde 1953 hasta al menos 1973, la CIA administró un programa secreto de control mental en ciudadanos estadounidenses, sin el consentimiento de nadie, usando drogas, descargas eléctricas, privación sensorial, tortura psicológica sistemática. En 1973, la CIA ordenó la destrucción de la mayor parte de los documentos. Pero lo que sobrevivió fue suficiente para confirmar todo. Audiencias en el Congreso estadounidense, juicios, disculpas formales del gobierno. Eso sucedió. En el mundo real. Con dinero público. Y entonces la pregunta que paraliza. Si hicieron eso en los años 50 y 60, con la tecnología limitada de esa época, ¿qué están haciendo ahora, con todo lo que existe hoy? Hablar de pedofilia que involucra a billonarios era teoría de conspiración. El MK Ultra era teoría de conspiración. Ambos eran reales. Eso no significa, lógicamente, que Jim Carrey fue clonado o sustituido. No es eso lo que estoy diciendo. Pero significa que ya no podemos descartar nada automáticamente, solo porque parezca absurdo. Porque el mundo real está demostrando, repetidamente, que lo absurdo es muchas veces la punta del iceberg. Jim Carrey no es el único nombre en esta historia. Esta teoría tiene una larga historia, y vale la pena conocerla para entender qué diferencia su caso de todos los demás. 1966. Surge la teoría de que Paul McCartney murió en un accidente de coche, y fue reemplazado por un doble llamado William Shears Campbell. Los fans pasaron años encontrando pistas ocultas en las portadas de los álbumes de los Beatles, en las letras, en los detalles de grabación. En la portada de Abbey Road, Paul es el único descalzo, símbolo de muerte, según los teóricos. Si reproduces Revolution 9 al revés, escucharás Turn Me On, Dead Man. El propio McCartney se burló tanto de la teoría que llegó a lanzar un álbum llamado Paul is Live. Pero hasta hoy hay gente que cree. Eminem. Según la teoría, el verdadero Slim Shady murió en 2005 en un accidente organizado por la élite y fue reemplazado. Las evidencias presentadas por los teóricos: un cambio drástico en la voz, en la apariencia, en el color del cabello, en el estilo musical. Y un silencio de 4 años entre los álbumes Encore y Relapse que, para muchos, necesitaba una explicación. Michael Jackson. Tal vez el caso más complejo de todos. Cambios drásticos y continuos en su apariencia a lo largo de las décadas. Un rostro que se transformó tanto que se convirtió en objeto de estudio. Múltiples teorías de sustitución circulando desde los años 90.
Y después de su muerte en 2009, la teoría invertida. Que estaba vivo, alimentada por videos, por selfies de su hija, por apariciones en lugares improbables. Avril Lavigne. La teoría dice que la verdadera Avril fue reemplazada en 2003 por una doble llamada Melissa Vandella. Y que la prueba sería que simplemente no envejece como una persona común. Selena Gomez entró en la lista más recientemente con teorías similares. Y ahora, Jim Carrey. Pero lo que diferencia su caso de todos los demás es precisamente eso: contexto. Ninguno de estos otros artistas salió en la televisión nacional para decir que estaba cansado de los secretos y las mentiras. Ninguno de ellos formó un triángulo con los dedos en horario estelar y señaló a un presentador diciendo: ese es el símbolo de los Illuminati y tú formas parte de esto. Ninguno de ellos perdió a alguien cercano en circunstancias tan nebulosas poco después de comenzar a hablar de más. La teoría sobre Paul McCartney es fascinante. La de Eminem es intrigante. La de Michael Jackson es gigantesca. Pero ninguna de ellas tiene el peso contextual de lo que ha rodeado a Jim Carrey en los últimos años. Y es por eso que esta teoría, entre todas, es la que más incomoda. Incluso hubo quienes especularon, en los comentarios del evento en París, que podría ser Val Kilmer, que Kilmer no habría muerto, habría sido reemplazado, y ese hombre en la alfombra roja sería él. Internet hace eso, crea capas sobre capas. Pero el punto central permanece. Vamos a poner todo junto en una línea de tiempo, porque es cuando lo ves así, en secuencia, que las coincidencias comienzan a incomodar de una manera diferente. 2014. Jim Carrey va al programa más visto de la televisión americana y dice, en vivo, que está cansado de los secretos y las mentiras. Que personas en la televisión son contratadas por el gobierno para distraer al público. Que existe un símbolo secreto que todos en la industria conocen. 2015. La novia muere en circunstancias controvertidas, procesos con acusaciones graves, el nombre falso, los medicamentos. 2016 en adelante. Carrey comienza a distanciarse. Las reflexiones sobre la ilusión de identidad se intensifican. La pintura. El aislamiento. 2017. En pleno alfombra roja de Nueva York, dice que no existe. Que Jim Carrey es una ficción. 2022. Anuncia su retiro. Desaparece. 2026. Reaparece en París. Y millones de personas alrededor del mundo dicen que ese no es él. Un tipo que denunció a los Illuminati en una red nacional. Que dijo que estaba cansado de los secretos. Que perdió a alguien cercano en circunstancias nebulosas poco después. Que pasó por una transformación radical de comportamiento. Que se aisló del mundo durante años, y que reapareció pareciendo, según la percepción de millones de personas, una persona completamente diferente. Puedes llamarlo coincidencia. Puede. Pero, ¿cuántas coincidencias deben acumularse antes de convertirse en un patrón? Pero aquí necesito ser responsable. Necesito darte el otro lado. Jim Carrey tiene 64 años. Ha estado alejado del público durante años. El cabello largo y teñido de negro cambia radicalmente la percepción de cualquier rostro. Intenta ver una foto suya con un cambio de cabello así y entenderás de lo que hablo. La iluminación del evento contribuye. El peso cambia. La edad actúa. Cirujanos plásticos consultados por los medios después del evento sugirieron posibles procedimientos en los párpados superiores y en el contorno facial. Ninguno de ellos trató a Carrey personalmente, pero todos dijeron, puede haber sucedido. Porque eso existe y es común en Hollywood. ¿Y el comportamiento más contenido? Puede ser, genuinamente puede ser, el reflejo de un hombre que eligió cambiar, que pasó años pintando cuadros en Hawái, practicando meditación, alejándose de una industria que lo consumió durante décadas, un huracán que decidió, en algún momento, detenerse. Eso es posible, es incluso probable. Entonces sí. Tal vez el Jim Carrey que apareció en París solo haya envejecido, se haya hecho Botox, se haya teñido el cabello y cambiado su estilo de vida. Tal vez esté en paz, disfrutando de la jubilación, pintando cuadros. Quiero creer en eso. Pero si he aprendido algo en los últimos años es que el mundo es mucho más extraño, mucho más siniestro y mucho más complejo de lo que cualquiera de nosotros quisiera creer. Y que las cosas que parecían imposibles de creer, sobre tráfico, sobre experimentos, sobre control, eran reales. Estaban sucediendo, con nombres, direcciones y documentos. Si videos como este tienen sentido para ti, suscríbete y activa las notificaciones.
En los próximos videos continuaremos explorando cómo la cultura, los medios y el poder se entrelazan, a menudo de maneras que solo se hacen evidentes años después. Hay un detalle que, al final de todo, es el más perturbador de toda esta historia. En 1998, Jim Carrey protagonizó El Show de Truman, una película sobre un hombre que descubre, poco a poco, que toda su realidad está fabricada, que el cielo sobre su cabeza es un escenario pintado, que las personas a su alrededor son actores contratados, que la ciudad donde nació, creció, se enamoró y construyó una vida es un set de filmación gigantesco, transmitido en vivo para todo el mundo, desde hace décadas, que toda su existencia, cada momento, cada recuerdo, fue un producto, y que todo el mundo lo sabía, menos él. Al final de la película, Truman encuentra la salida, una puerta en el escenario, el límite del mundo fabricado, y se va, sin dudar, sin mirar atrás. En la vida real, Jim Carrey denunció el sistema, cuestionó la identidad. Dijo, en cadena nacional, que estaba cansado de los secretos. Dijo, en una alfombra roja, que no existía. Perdió a alguien, se transformó, y se fue. ¿Coincidencia? Quizás. Pero como él mismo dijo en 2017, mirando directamente a esa reportera sin reacción, Jim Carrey no existe. Y tal vez, solo tal vez, él supiera exactamente lo que estaba diciendo. Tal vez había intentado advertirnos años antes, de la única manera que aún era segura. Desde dentro de una broma, con un triángulo hecho con los dedos, y una sonrisa que podía ser comedia, o podía ser la última salida disponible. Quizás no hayamos prestado atención. El hombre que apareció en París aquel jueves de febrero de 2026 recibió el premio. Agradeció en silencio y se fue. Y el mundo se quedó mirando la pantalla, preguntándose, ¿quién era ese hombre?